Mi esposo se rió mientras firmaba el divorcio, pero se congeló cuando descubrió cuánto valía yo. A mí, ni me movió. Mi esposo se estaba riendo mientras firmaba los papeles de nuestro divorcio, pero cuando el juez leyó el valor de mi patrimonio, se quedó helado hasta los huesos. Actualización 2. Cuando se acercaba nuestro tercer aniversario de matrimonio, las noches que Santiago pasaba en el trabajo empezaron a ser la regla, no la excepción. Cliente importante, volatilidad del mercado, reportes trimestrales. Las excusas cambiaban, pero la ausencia era constante. Cenaba sola casi todas las noches. Me iba a la cama sola, y cada vez vivía más como una persona soltera, solo que con la vigilancia financiera de una adolescente con mesada. Nuestra primera pelea seria fue después de la fiesta anual de su familia, en Navidad. En el coche, su mamá soltó, bien directa: ¿y los nietecitos para cuándo? Yo dije que estaba lista cuando Santiago lo estuviera. Él esquivó el tema con una elegancia ensayada. Cuando llegamos a casa y lo confronté, su reacción fue fría. Tener hijos es una responsabilidad y un gasto enorme, dijo, aflojándose la corbata. Con tu carrera modesta y las expectativas de mi familia, cualquier hijo nuestro necesitaría un fideicomiso, colegio privado, buenos contactos. Aún no estamos listos financieramente. ¿No estamos listos?, pregunté, sin entender. Santiago, tú ganas en 7 cifras. Tu familia tiene dinero desde hace generaciones. ¿Qué estamos esperando? Su respuesta fue reveladora. Mi dinero no es el problema. El tema es que tú aún no te has establecido de verdad. ¿Qué podrías aportar tú al futuro de un hijo? Sus palabras me retumbaron en la cabeza por días, luego semanas. El desprecio con el que hablaba de mi carrera, como si no valiera nada. En otra discusión llegó a decir que mi salario era pasable, y ahí algo cambió dentro de mí. Necesitaba independencia financiera. No solo por mí, sino por mi salud mental. Esa misma semana abrí una cuenta aparte. Configuré un depósito automático pequeño desde mi sueldo. Nada que se notara en las cuentas conjuntas, pero suficiente para empezar a construir algo solo mío. Al mismo tiempo, comencé a educarme sobre independencia financiera. Leí libros sobre inversiones, hice cursos gratuitos online de gestión de negocios, me suscribí a newsletters de emprendimiento. Todo eso en modo incógnito, para no dejar rastros digitales que Santiago pudiera encontrar. La mujer que antes se derretía con gestos grandiosos y cenas caras estaba despertando a una nueva vida. Salir de la zona de confort se volvió un lema. Poco a poco, gané coraje, firmeza y la paz de saber que estaba construyendo algo real. Empecé a hacer trabajos freelance de marketing digital para complementar nuestros ingresos. Apenas notó el cambio. Despreció mi trabajo como si fuera un pasatiempo. Solo que eso no interfiera con nuestros compromisos sociales, dijo, como si fuera lo único que le importaba. Mi primer cliente apareció por casualidad, en una cafetería cerca de casa, en la Ciudad de México. Estaba tomando un café cuando escuché a Sofía Álvarez, dueña de una panadería tradicional del barrio, quejarse con el barista. No puedo pagar 5,000 pesos por una campaña de marketing, pero me están comiendo el mandado las cadenas, le soltó. Me presenté, conté mi experiencia y le ofrecí ayuda por una fracción del precio, dejando claro que estaba armando mi portafolio. Sofía apostó por mí, y los resultados superaron todas nuestras expectativas. El engagement en las redes sociales de la panadería aumentó un 300%, y una campaña de emails dirigida atrajo nuevos clientes corporativos para el servicio de catering. El antes y después fue tan impresionante que Sofía me recomendó con otros pequeños empresarios de su círculo. Trabajar con Sofía no solo me dio mi primer caso de éxito, sino también una amistad verdadera, algo que extrañaba mucho dentro del círculo social todo armado de Santiago. Ella era auténtica, luchadora y agradecida, una mentora de verdad, de esas que inspiran y además te hacen reír. Empecé a pasar noches en vela trabajando, mientras Santiago viajaba cada vez más por negocios. Transformé el vestidor de nuestro cuarto en un estudio improvisado para reuniones con clientes, usando cobijas de la época de la universidad para amortiguar el sonido. Cada nuevo cliente era una mezcla de adrenalina y miedo. Adrenalina porque el negocio estaba creciendo. Miedo porque si Santiago se enteraba, iba a haber confrontación. La curva de aprendizaje fue empinada. Cometí errores, cobré poco por proyectos complejos, a veces prometí plazos que apenas logré cumplir, pero aprendí rápido. Cada cliente me enseñaba algo nuevo, sobre manejar un negocio, poner límites, valorar mi trabajo. Usé parte de mis ahorros para invertir en equipo y softwares esenciales, siempre camuflando los gastos entre las cuentas de la casa o pagando en efectivo. Mi cartera de clientes creció de forma constante a lo largo de un año, básicamente por recomendaciones y boca a boca. En vez de gastar las ganancias, reinvertí casi todo en la empresa
y comencé a guardar parte para futuras inversiones. Santiago seguía ajeno a todo, creyendo que mi confianza renovada venía de finalmente adaptarme a su estilo de vida, y no de una realización profesional. Un momento decisivo llegó cuando trabajé con una diseñadora de joyas local. Sus ventas se dispararon tanto después de la campaña de marketing que creamos, que su historia fue destacada en una revista de pequeños negocios. Tuve que rechazar ser mencionada, alegando razones de privacidad, pero el éxito me trajo credibilidad con clientes más grandes. A través de Sofía conocí a Natalia Kim, una emprendedora tech, que ya había vendido su primera startup por 8 cifras y estaba lanzando una nueva empresa. Me contrató al principio para un proyecto pequeño, pero pronto se convirtió en cliente fija, y también en mentora. «Estás cobrando demasiado poco para tu nivel», dijo sin rodeos después de ver mi tabla de precios. «Triplica tus tarifas. Vas a ver cómo cambia la percepción». Y tenía razón. Cuando subí los precios, en vez de perder clientes, empecé a atraer empresas más serias, dispuestas a pagar por calidad. Natalia también me introdujo al mundo de las inversiones más allá de la cuenta de ahorros. «El dinero parado pierde valor», me explicó. «Hace que tu dinero trabaje por ti». Con su orientación, comencé a invertir estratégicamente en startups tecnológicas emergentes, incluida su nueva empresa, que creaba soluciones de IA para pequeños negocios. Empecé con montos pequeños, pero a medida que el negocio crecía, mi portafolio de inversiones también. La sensación de ver mi negocio y mis inversiones prosperar era adictiva. Por primera vez desde que conocí a Santiago, me sentía realmente viva, con propósito, independiente. Estaba construyendo algo valioso, solo con mi propio mérito. Durante todo ese tiempo, mantuve la apariencia de esposa de Santiago en los eventos sociales. Sonreía y saludaba mientras las esposas de sus colegas hablaban de viajes de compras y comités de caridad. Asistía a sus cenas de negocios. Hacía el papel de esposa perfecta. Todo mientras manejaba una empresa creciente desde nuestra casa y tomaba decisiones financieras que cambiarían mi vida. Mi doble vida era agotadora, pero empoderadora. Cada nuevo cliente, cada campaña exitosa, cada retorno sobre inversión, era un paso hacia la libertad que cada vez entendía más que necesitaba y merecía para salir de ese matrimonio controlador. Ahora puedes ver la tercera parte haciendo clic en compartir y más. Nunca imaginé que la firma de unos papeles pudiera sentirse como un puñetazo directo al alma, sin alertas, sin música de tensión, solo un salón de tribunal blando, iluminado por fluorescentes, mientras Santiago se encogía de hombros y soltaba una risa corta, amarga. Yo estaba sentada frente al juez, con los dedos rígidos sosteniendo la pluma. Tiraba del bolígrafo como si fuera una cuerda que me unía a mi vida anterior, hasta que, con el último trazo, se liberó. Sentí su mirada hacia mí, recortada en el rabillo de mis ojos. No había odio, solo sorpresa. Me volvería el rostro. Estaba fría, serena. Había ganado, o al menos sentía que así era. Pero esa sensación de victoria se tambaleó un instante después, cuando el juez anunció: «La perito ha estimado el valor total de los bienes de la señora, 3 millones de euros netos». Se hizo un silencio denso y todo pareció ralentizarse. El corazón me latía en los oídos. Escuché su respiración vacilar. Santiago palideció y tímidamente bajó la cabeza. Aquella carcajada arrogante se había congelado en su rostro, convertido en ceniza en un segundo. Fue como ver un león domesticado tragarse el orgullo. Fuera del juzgado, en los pasillos blancos, tuve que recomponer la compostura. Tenía que caminar como si nada hubiera pasado, pero también sabía que todo estaba cambiando. Cada paso era una frontera atravesada sin mirar atrás. Regresé a mi departamento en Madrid con la sensación de que me había desprendido de una armadura. La casa estaba, sabe decir domingo, silenciosa. En la cocina, dejé alborotada una caja de cartón con libros de emprendedorismo, folletos sobre marketing digital, apuntes borrosos con ideas para campañas. Era mi semilla. Me senté en el sofá donde tantas noches había llorado en soledad, pensando, esto ya no es solo por mí. Durante las siguientes horas, revisé mentalmente los últimos meses, las madrugadas en que encendía mi computadora mientras él dormía, las llamadas en silencio, agachada junto a la ventana, con el corazón bombeando a 200 porque un cliente podía conectarse en cualquier momento. Pensé en el cumpleaños que no celebramos, en las veces que el silencio de su ausencia se transformó en una losa, mientras yo me convertía en algo que apenas reconocía. Mientras repasaba esos recuerdos, empezó a arder algo dentro de mí. No era rencor exactamente, era fuego de justicia. Cómo él se reía mientras me ignoraba, mientras me humillaba, mientras subestimaba mis sueños. Cómo se permitía hablar de mí
carrera modesta, como quien juzga a alguien por no saber bailar. Las palabras de Santiago siguen retumbando. ¿Qué vas a aportar tú realmente? Me dolieron. Golpearon mis raíces de inseguridad. Mas ese dolor era gasolina pura. Y yo ya no era la misma. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad brillaban indiferentes. Me detuve un segundo, respiré profundo y lancé un pensamiento al viento. Van a ver en lo que me convierto. No quería venganza cruda con golpes bajos. Quería derribar con elegancia, convertir mi éxito en el martillo que desmoronara la arrogancia que siempre me subestimó. En ese instante, recibí un mensaje de Sofía. Hablamos, urgente. Mi aliada, la mujer que me creyó desde el primer café, quería verme. El mensaje no decía más nada, pero sabía lo que quería. Una nueva señal. Una pista de que lo que inicié estaba escalando a otro nivel. Se me aceleró el corazón. Cogí mi abrigo y salí al vestíbulo. Mientras me abrochaba el botón superior, sentí como algo en mí había cambiado. Ya no era la esposa ignorada de Santiago. Era una mujer que reconstruía su vida piedra a piedra, al calor de su propio sudor y talento. Y eso me daba un poder que la Cornell, padre rico, y su sonrisa altiva jamás podrían arrancarme. Tomé el ascensor hasta la calle, abrí la puerta y di mi primer paso hacia el nuevo día. Me esperaba una reunión clandestina con Sofía, pero también me esperaba mucho más. Algo latía en el aire, un giro inesperado, un secreto por desenterrar que haría tambalear los cimientos de todo lo construido por Santiago. Salí al exterior y el frío del madrileño atardecer me dio la bienvenida. Respiré el humo de los coches y pensé, esto recién comienza. Mis pasos sonaron firmes en el pavimento mientras cruzaba la calle. Del otro lado, una chica joven me miraba desde una moto. Comentó algo al barista con quien hablaba y este giró la cabeza. Gritó mi nombre en voz baja, como si compartiera un código secreto. Mi piel se erizó. Supe en ese instante que la red de consecuencias ya se movía bajo mis pies. Y sentí un escalofrío de expectativa. ¿Qué lazo oculto me estaba alcanzando? Entré al café. Las puertas se abrieron y me recibieron las luces cálidas, el aroma a pan recién hecho y el murmullo de un nuevo comienzo. Entré al café con las manos heladas y el corazón latiendo con fuerza. El aire cálido y el olor a café recién hecho me envolvieron como un abrazo. Allí estaba Sofía, sentada en nuestra mesa habitual junto al ventanal, agitando nerviosamente una cucharita en su taza de té. No me miró de inmediato. Sus ojos estaban clavados en la pantalla de su móvil, pero su gesto tenso lo decía todo. «Llegas justo a tiempo», dijo en cuanto me senté. Ni siquiera esperó que pidiera algo. Natalia ha desaparecido. Me tomó un segundo procesarlo. ¿Desaparecido cómo? ¿Desaparecida literalmente? No contesta el móvil, no ha ido a la oficina en 3 días. Y su asistente dice que le pidieron que trabajara desde casa hasta nuevo aviso. Algo no cuadra. Me miró fijamente. Natalia no hace eso. Nunca. ¿Tú la conoces? Sí, la conocía. Natalia Kim no era de las que se esfumaban. Era una de las mujeres más meticulosas y visionarias que había conocido. La idea de que simplemente se desvaneciera era inquietante. ¿Y crees que alguien? No lo sé. Pero recuerda que ella se estaba enfrentando a inversores grandes. Uno de ellos tenía vínculos con un consorcio inmobiliario. Se inclinó hacia mí, bajando la voz. ¿Te suena algo llamado Fundación Ilustre? Sentí un escalofrío inmediato. La madre de Santiago la preside. Sofía asintió con gravedad. Exacto. Natalia había empezado a mover recursos para financiar tu escuela de negocios en Málaga. Iba a poner su nombre como benefactora anónima, pero alguien filtró el borrador del convenio. Y no era cualquier filtración, era un sabotaje. Me quedé en silencio, procesando el torbellino de información. Natalia había apostado por mí desde el primer momento, y ahora estaba desaparecida. ¿Podía realmente haber una conexión con la familia Cornell? Lo dudé, o mejor dicho, no quise creerlo. Pero algo en mi interior sabía que sí. ¿Quién más lo sabe? Nadie. Solo tú y yo, respondió, y entonces su mirada cambió. Pero hay algo más. Natalia me dejó una carpeta, por si algo le pasaba. Está en un pendrive. Me pidió que solo te lo entregara si algo extraño ocurría. Hoy, lo es. Sofía sacó un pequeño USB envuelto en papel de cocina y lo colocó suavemente en mi mano. Sentí el peso simbólico de ese gesto. Era más que datos. Era confianza. Era responsabilidad. Era una llamada a actuar. Voy a revisarlo esta noche, le dije, metiéndolo en el bolsillo de mi abrigo. Pero si esto es real, si están jugando sucio, no pienso quedarme de brazos cruzados. Sofía me agarró la mano y la apretó fuerte. Sé que no lo harás, pero ten cuidado, ¿vale? Esta gente no se detiene ante nada. Ya no es solo por ti, es por todas las mujeres que vienen detrás.
Esa noche, en mi departamento, me encerré en mi antiguo estudio, aquel mismo donde armé mi empresa en secreto, y conecté el pendrive. La carpeta principal llevaba por título Código Kim. Había documentos, capturas de pantalla, audios grabados, y ahí estaban los nombres: Fundación Ilustre, Cornell Holdings, Santiago Cornell como firmante de contratos que ocultaban donaciones ilícitas, desvíos de dinero y un proyecto secreto llamado Lirio Azul. Un clic más, y me encontré con un archivo de video. Lo abrí. Natalia aparecía frente a la cámara, con el rostro cansado pero firme. «Si estás viendo esto, algo me pasó», decía con voz pausada. «Y si eso ocurrió, te ruego que termines lo que empecé. No dejes que destruyan lo que estamos construyendo. Lirio Azul no es un nombre decorativo. Es el archivo que puede hundir a toda la red. Si logras mover las piezas correctas, todo se viene abajo». Apagué la pantalla. Me quedé en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. Pero también algo más: determinación. Ya no era solo una historia de divorcio, era una guerra silenciosa, una que me tocaba a mí liderar. Y en la esquina de la pantalla, una notificación nueva iluminó la oscuridad. Transferencia detectada en tu cuenta empresarial. Origen: Santiago Cornell. Al principio pensé que era un error. La notificación decía: transferencia recibida, 30.000 euros. Origen: S. Cornell. Mi primer impulso fue cerrar el portátil, como si al apagarlo pudiera evitar lo que eso significaba. Pero el zumbido en mi pecho no cesaba. Lo volví a abrir. No había error. Santiago había transferido dinero a mi empresa. No nos hablábamos desde el juicio. No nos habíamos visto desde aquel momento en que su rostro se derrumbó frente al valor de mi patrimonio. ¿Por qué entonces estaba enviándome dinero ahora? No tardé en recibir la respuesta. Al día siguiente, un sobre blanco llegó a mi buzón, sin remitente. Dentro había una única hoja impresa, en papel grueso, perfumado, un encabezado legal: Cornell Holdings. Era una invitación formal a una reunión discreta y de mutuo beneficio, en un hotel céntrico de Sevilla. Lo firmaba Santiago. Leí la carta 3 veces. No decía nada concreto, pero la insistencia en la discreción me decía todo lo que necesitaba saber. Él sabía algo. Tal vez no todo, pero lo suficiente para ponerse nervioso. Y si estaba nervioso, yo tenía ventaja. Consulté con Sofía antes de responder. Ella, por supuesto, se opuso rotundamente. No puedes enfrentarte a él así, no sin saber exactamente qué busca. Es un tiburón. Precisamente, le respondí. Pero yo ya no soy la misma presa. Viajé a Sevilla 2 días después. El hotel era elegante, pero demasiado ostentoso para ser discreto. Cuando entré en el salón reservado, Santiago ya estaba ahí. Traje gris claro, sin corbata, barba de 2 días, y una expresión que mezclaba arrogancia con algo que no le había visto antes: incertidumbre. Me saludó con un gesto de la cabeza. «Gracias por venir». «No vine por ti», le respondí sentándome. «Vine por curiosidad». Él sonrió, con ese aire de suficiencia que tanto detestaba. «Nunca dejaste de sorprenderme, Clara. Y tú nunca dejaste de manipular, ¿no?». La conversación arrancó tensa, y no mejoró. Me ofreció una asociación informal entre su holding y mi empresa, algo sobre alinear intereses estratégicos. Sabía que estaba mintiendo. Lo olí en su respiración. Lo vi en sus dedos tamborileando sobre la mesa. «¿Qué es Lirio Azul, Santiago?», le pregunté de pronto. Su reacción fue inmediata. Se quedó helado. Después intentó sonreír. «¿Dónde escuchaste eso?». «En los mismos círculos donde tú dejaste rastros». Se apoyó hacia adelante. Su tono cambió. «Eso no te concierne, Clara. No te metas donde no debes». «Ah, pero ya estoy metida hasta el fondo. Y ahora tú estás en mi terreno». Él se levantó bruscamente. «No sabes lo que estás haciendo. Esa gente no juega limpio. Yo solo intenté protegerte». Me reí, amarga. ¿Protegerme? ¿Como cuando me dijiste que mi salario era oxiño? ¿O cuando hiciste de tu familia una jaula dorada? Se detuvo, bajó la cabeza, y por primera vez no respondió. «Gracias por la transferencia», le dije mientras me ponía de pie. «Se considerará una donación. Y créeme, tu dinero servirá para construir algo que ni tú ni tu legado podrán controlar». Salí del salón sin mirar atrás. Volví a Madrid esa misma noche. No pude dormir. Las palabras de Natalia resonaban en mi cabeza. Sabía que Santiago había estado involucrado en Lirio Azul, pero no sabía hasta qué punto. ¿Y si él también estaba en peligro? ¿Y si esto iba más allá de rivalidades personales? Esa duda se resolvió parcialmente la mañana siguiente. Sofía me llamó con voz temblorosa. «Encontraron a Natalia. Está viva». «¿Dónde?» «En un hospital de Burgos.
Dicen que fue un intento de suicidio. Pero Clara, ella tiene moretones y un corte en la sien. Sentí un vacío en el estómago. Voy para allá, le dije. Espera, hay algo más. Antes de perder la conciencia, Natalia dijo una sola palabra. El médico me lo contó. ¿Qué palabra? Cornell. Nunca había conducido tan rápido por la A1 como aquella madrugada. Las luces de la autopista parecían espectros fugaces en el retrovisor, y cada kilómetro me acercaba más a algo que no estaba segura de querer descubrir. Cuando llegué al hospital de Burgos, el cielo todavía estaba oscuro, y el aire tenía ese frío denso que solo se siente antes del amanecer. Sofía me esperaba en la entrada de urgencias, con los ojos hinchados de cansancio y miedo. Me abrazó sin decir nada al principio. Luego, al separarse, me susurró. Está despierta, pero no puede hablar mucho. La sedaron otra vez. La habitación era pequeña, blanca, casi sin personalidad. Natalia yacía en la cama, pálida, con una venda en la frente y tubos que serpenteaban por su cuerpo. Aún así, cuando abrió los ojos y me vio, sonrió débilmente. Tarde, como siempre, murmuró, apenas audible. Estoy aquí, le respondí, agarrándole la mano. No tienes que decir nada ahora, solo descansa. No, escucha, no hay tiempo. Me incliné, y Natalia hizo un esfuerzo inmenso por alzar la voz. No fue suicidio. Me empujaron. Sus palabras me cortaron el aliento. ¿Quién? No lo vi, pero oí una voz. Era mujer. Dijo que lo hacía por proteger el apellido. Luego todo fue oscuridad. Sofía y yo nos miramos. Sabíamos quién tenía una obsesión casi patológica por ese apellido. ¿La madre de Santiago? Le pregunté en voz baja. Natalia no respondió, pero su ceja se movió ligeramente, como un gesto afirmativo. Lirio azul, dijo con voz entrecortada. No está solo en ese USB, hay una copia. Guardaespaldas. Lo sabía. ¿Dónde está? Natalia cerró los ojos con fuerza, luchando por mantenerse consciente. Casa en Salamanca, cabaña, llave en... y se desvaneció. De camino al coche, Sofía temblaba de furia contenida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Intentaron matarla. La empujaron por una escalera, Clara. Esto ya no es un juego de poder. Esto es un crimen. Lo sé. Pero no podemos actuar impulsivamente. ¿Y qué propones? Investigar. Calladas. Precisas. Y si el archivo sigue ahí, lo sacamos a la luz. A lo grande. En ese instante, mi móvil vibró. Un mensaje. Número desconocido. Sabemos que estás buscando cosas que no te pertenecen. Deja de husmear o la próxima caída será tuya. Lo mostré a Sofía. Su rostro se tornó blanco. Esto va en serio. Siempre lo fue, le dije. Pero ahora es personal. 2 días después, viajamos a Salamanca. Encontramos la cabaña vieja en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles frondosos y silencio rural. Parecía abandonada, pero Natalia no se equivocaba. Había señales de uso reciente. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, menos una alfombra roja bajo la chimenea. Levanté la esquina. Allí estaba, una caja de seguridad empotrada en el suelo, la llave que Natalia había escondido en un sobre bajo su cama de hospital y que Sofía había recuperado en secreto, encajó a la perfección. Dentro encontramos un disco duro, sellado, etiquetado a mano con 2 palabras que me helaron la sangre. Cornell interno. ¿Y ahora qué? Preguntó Sofía. Ahora, le respondí, respirando hondo. Vamos a ver hasta dónde llega la podredumbre. Nos fuimos con el disco duro envuelto en una bolsa de aluminio. Sabíamos que podía contener los secretos que destruirían no solo a Santiago, sino a toda su red de poder y corrupción. Pero antes de regresar a Madrid, decidí hacer una parada. Necesitaba enfrentar a alguien. Toqué el timbre de una casa elegante en pleno centro de Salamanca. Me abrió la puerta una mujer alta, delgada, con el cabello gris perfectamente recogido y una mirada de hielo. Clara, dijo, sin una pizca de sorpresa. Qué inesperado. ¿Podemos hablar? Claro. Supongo que ya sabes más de lo que deberías. Entré. Su perfume era el mismo que había en la carta sin remitente. No lo mencioné. Me senté frente a ella en el salón, adornado con fotos familiares y reliquias de antiguas donaciones. Natalia está viva, dije sin rodeos, y va a hablar. Entonces será su palabra contra la nuestra, respondió, tranquila, sirviendo té con movimientos robóticos. Te crees más lista de lo que eres, Clara, pero hay cosas que no puedes controlar, como el archivo Cornell interno, dije, mirándola a los ojos. Ahí vi cómo se le escapaba el control. Por un segundo, por una milésima de segundo, su rostro se quebró. La taza tembló levemente en su mano. Lo tienes, ¿verdad? Lo tengo. Y si algo me pasa, no irá a la prensa. Irá directamente al Ministerio Público. Se levantó conteniendo su furia. ¿Qué quieres? Verlos caer, a todos, como yo caí.
Pero ustedes, sin red. Mientras salía de la casa, mi móvil vibró de nuevo. Mensaje de Natalia. 2 palabras. Te vigilan. Esa noche no dormí. Ni lo intenté. Me senté frente al ordenador, disco duro en mano, mientras Sofía dormía en el sofá del salón. Estaba agotada. La cabaña, la conversación con la madre de Santiago, el mensaje de Natalia, todo me había dejado en un estado de alerta constante. Y ahora tenía entre mis manos la bomba. Conecté el disco duro a una laptop sin conexión a internet. Medidas básicas. No me podía permitir errores. Dentro encontré una carpeta protegida con contraseña, pero había otra, sin cifrado, que contenía varios documentos escaneados, informes financieros, transferencias cruzadas, contratos con cláusulas sospechosas, pagos a políticos de bajo perfil, licitaciones públicas ganadas por empresas fantasma, y en muchos de ellos aparecía el nombre, Fundación Ilustre. No era solo corrupción empresarial, era algo más grande, una red, pero entonces encontré algo que no esperaba, una carpeta oculta con el nombre Legado Clara. Sentí un nudo en el estómago. Abrí. Dentro, había una serie de archivos personales, fotos antiguas mías, informes sobre mi vida académica, registros de mis movimientos financieros desde la universidad, análisis de relaciones personales, incluso correos impresos entre mi madre y una mujer llamada Ángela Ruiz. No reconocí el nombre. Uno de los archivos era un testamento, fechado en 1999. El nombre de la firmante me paralizó. Ángela Ruiz de Cornell. No podía ser. Abrí el archivo, con manos temblorosas. Era una carta de despedida, dirigida a mí, con mi nombre completo. Clara, mi niña, sé que algún día leerás esto. No pude quedarme contigo, pero nunca dejé de velar por ti. Te alejaron de mí, te ocultaron mi apellido, pero una parte de la fortuna Cornell te pertenece por derecho, aunque ellos jamás te lo reconocerán. Protege tu corazón, pero no te alejes de la verdad. Santiago lo sabe, él siempre lo supo. Me quedé sin aliento. ¿Santiago sabía? Todo el rencor, toda la frialdad, todo el desprecio. Había sido también una forma de mantenerme lejos del apellido. Salí al balcón con la carta en la mano. El frío me golpeó la cara, pero no sentí nada. Miré hacia las luces lejanas de la ciudad, y por primera vez en toda esta guerra sentí algo diferente. Confusión. ¿Había sido víctima de una conspiración desde antes de nacer? Entré y desperté a Sofía. Le conté todo. Cada línea, cada archivo, cada foto. Ah, entonces, eres una Cornell, dijo en voz baja. No, soy lo que decidí ser. Pero esto lo cambia todo. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a usar. Voy a jugar su juego, pero con mis reglas. Si me ocultaron, si me vigilaron, si intentaron borrarme de la historia, ahora van a tener que enfrentar lo que enterraron. Al día siguiente, volví a Madrid. Decidí no avisar a Santiago. No aún. Él también me había mentido. Toda su vida conmigo había sido una coreografía controlada. Y ahora, yo tenía el guión. Fui directamente a la sede de mi empresa. Subí hasta la oficina que había construido desde cero. Cerré la puerta. Conecté el disco duro y empecé a organizar todo en una línea de tiempo. Natalia me había enseñado algo importante. El poder no está en tener la información, está en saber cuándo usarla. Creé 3 copias cifradas del material. Una envié al abogado que me ayudó con el divorcio. Otra a un periodista de investigación que conocí durante una campaña para una ONG. Y la tercera, la guardé en la nube, en una carpeta compartida con acceso programado en caso de mi desaparición. Esa tarde, mientras terminaba de revisar los contratos, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Clara? Era una voz masculina, ronca, nerviosa. ¿Quién habla? Me llamo Iker, soy tu primo. No nos conocemos, pero sé lo que estás haciendo. Y sé quién fue realmente tu madre. Te están mintiendo desde hace mucho más tiempo del que crees. ¿Por qué me llamas ahora? Porque si sigues por este camino, vas a descubrir cosas que nadie quería que supieras. Cosas que pueden matarte. Yo solo quiero ayudarte. Entonces dime la verdad. No por teléfono. Nos vemos en Toledo. Mañana, 10 de la noche, en el antiguo monasterio de San Juan de los Reyes. Te explicaré todo. ¿Cómo sé que no es una trampa? No lo sabes, pero si no vienes, perderás la única oportunidad de entender por qué tú eres el verdadero objetivo de todo esto. Colgó. Me quedé paralizada, porque en el fondo, algo en su voz me resultaba familiar. Toledo, 10 de la noche. El viento helado se enredaba en las piedras antiguas como si la historia misma susurrara secretos que nadie había querido escuchar en siglos. Llegué al monasterio de San Juan de los Reyes con el corazón latiéndome en la garganta. A esa hora, el casco histórico estaba desierto, solo iluminado por faroles tenues que proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra. Me pregunté
mientras cruzaba el umbral de la iglesia cerrada, si estaba siendo completamente estúpida. Si realmente había venido hasta aquí para reunirme con un hombre al que no conocía, que afirmaba ser mi primo, en medio de la noche, en un sitio que parecía sacado de una novela de conspiraciones. Pero lo hice, porque algo dentro de mí, algo primitivo, casi animal, sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Él estaba esperándome en el claustro interior, bajo la sombra de un arco gótico. Alto, delgado, con barba descuidada y ojos grises como los míos. Fumaba un cigarro nerviosamente, pero cuando me vio, lo apagó de inmediato. «Clara, gracias por venir. No confío en ti», le dije sin rodeos. «No deberías, pero eso no cambia lo que sabes que es verdad». Me mantuve a distancia. «¿Quién eres?» «Iker Ruiz de Cornell, hijo de Ángela Ruiz, tu madre». No me moví. Mi corazón se detuvo un segundo. «Eso es imposible. Mi madre murió cuando yo era niña». «Sí, y no. Ángela no murió. Fue desaparecida por orden de la familia Cornell, la misma familia que después te hizo pasar por hija de otra. Todo para proteger su reputación y para ocultar un escándalo que los habría destruido. No sabía si llorar, gritar o golpearlo». «¿Qué escándalo?» «Que tu madre era hija ilegítima del patriarca, y tú, su nieta. La sangre Cornell corre en ti, sí, pero no como ellos dicen, no como parte de su linaje dorado. Tú eras el error que había que esconder». Sentí las piernas ceder. Me apoyé contra una columna, mareada. «¿Santiago? ¿Lo sabía?» «Siempre, desde antes de casarse contigo. Fue enviado a conquistarte, a mantenerte controlada, vigilada, pero cometió el error de subestimarte. Creyó que podría ser manipulable. Y ahora que no puede controlarte, está desesperado. ¿Por qué me estás contando esto? Porque quiero romper con ellos, porque crecí viendo cómo destruían vidas como si fueran números, porque tú puedes hacer lo que yo nunca me atrevía a hacer, exponerlos. Pero tienes que entender, no se van a detener. No lo han hecho hasta ahora. Todavía no has tocado el corazón del sistema, pero estás cerca, muy cerca, y cuando lo hagas, se van a lanzar con todo». Me acerqué un paso, con los ojos clavados en los suyos. «¿Qué es lirio azul exactamente?» Iker bajó la mirada. Respiró hondo. «Es un archivo creado por tu madre. Guardaba allí todo lo que sabía sobre los Cornell. Sobornos, cuentas ocultas en paraísos fiscales, tráfico de influencias, manipulaciones judiciales. Es un mapa de su imperio podrido. Y tú lo heredaste sin saberlo. ¿Y por qué Santiago no destruyó eso? Porque no podía. Porque hay una cláusula en el testamento original de Ángela. Si ese archivo es destruido, una copia encriptada se enviará a la Interpol automáticamente. Pero si tú lo compartes voluntariamente, entonces se libera a la familia de toda responsabilidad». Lo entendí todo de golpe. Santiago me había mantenido cerca no por amor, ni siquiera por control, sino por protección. Yo era el escudo legal de toda una dinastía corrupta. Si yo hablaba, su mundo se caía. Pero si me mantenían manipulada, todo seguía funcionando. ¿Y tú qué ganas con esto? Paz, redención y justicia para mi madre, para la tuya también. No supe qué decir. Me fui de allí caminando, sin mirar atrás. Pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Esa misma noche, al volver a Madrid, encontré mi apartamento revuelto. Papeles por el suelo, cajones abiertos, la puerta forzada. «¡Sofía!», grité entrando. Nadie respondió. Corrí al dormitorio. En la pared, escrito con lápiz labial rojo, un mensaje. «Ya no estás sola, pero tampoco estás a salvo». Y en la cama, una foto. Mi madre, Ángela, abrazando a un bebé que era yo. Me quedé de pie frente a esa imagen durante minutos. Era como ver un fantasma. Mi madre, sonriendo, con una ternura que ningún recuerdo podía igualar, sosteniéndome como si el mundo entero fuera solo ese abrazo. La foto era antigua, con los bordes gastados, pero nítida. Demasiado nítida para ser una casualidad. Alguien la había conservado. Alguien la había puesto allí con un mensaje claro. Sabían, y querían que yo también supiera. No había señales de Sofía en el apartamento, pero no parecía haber lucha. No había sangre, ni muebles volcados, ni rastro de forcejeo. Revisé el móvil, el correo, incluso mis cuentas de seguridad. Nada. Silencio absoluto. Estaba sola, verdaderamente sola. Y aún así, por primera vez desde que todo comenzó, no tuve miedo. Porque ya no se trataba de vengarme. Se trataba de reconstruir una historia que me habían robado. Y mostrar al mundo que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra el camino hacia la luz. Al día siguiente, me reuní con el periodista de investigación, Alberto Lafuente. Lo había conocido años atrás,
cuando colaboré con una ONG sobre derechos digitales. Sabía que podía confiar en él, y más importante, él sabía cómo moverse entre monstruos con corbata sin ser devorado. Nos encontramos en una terraza discreta en el barrio de Lavapiés. El cielo de Madrid estaba cubierto de nubes pesadas, como si presintiera la tormenta que se avecinaba. «Necesito que publiques esto», le dije, entregándole una copia cifrada del archivo Cornell interno. Él hojeó los documentos en su tableta y silbó bajo. «Clara, esto puede derribar medio sistema. ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Ya estoy metida, y no hay vuelta atrás. ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo filtres, pero no de golpe. Una entrega por semana, una pieza a la vez. Vamos a ver cómo se desmoronan lentamente. ¿Y si vienen por ti?» Lo miré a los ojos. «Que lo intenten». La primera publicación salió 3 días después. Una nota discreta en el suplemento digital de El Independiente, fundación benéfica vinculada a paraísos fiscales. No mencionaba nombres directamente, pero las pistas eran claras para quienes sabían leer entre líneas. Era una pequeña grieta en la fachada perfecta de los Cornell, pero suficiente para que empezara a filtrarse el agua. Santiago me llamó esa misma tarde. No contesté. La mañana siguiente, los medios digitales ya se hacían eco del artículo. Luego vinieron los vídeos de opinión, los hilos de Twitter, los análisis financieros en canales de YouTube. Las redes estaban encendidas. Y entonces llegó el primer golpe interno. Una asistente legal de Cornell Holdings, una mujer joven llamada Beatriz, publicó un hilo en Twitter revelando que había sido presionada para falsificar contratos. Incluyó capturas, registros de llamadas e incluso mensajes de voz. Su hilo explotó. En menos de una hora era tendencia nacional. Cornell Leaks se convirtió en el centro de atención mediática. Y lo mejor, yo no había hecho nada, solo había encendido la chispa. Esa misma noche, recibí una llamada desde un número oculto. Contesté. «¿Clara?» Era Santiago. Su voz, rota. «Lo destruiste todo», dijo. «No, lo destruiste tú. Yo solo mostré la verdad». «¿Por qué?» «Yo te amé. De verdad. Esa frase me dolió más de lo que debería». «¿Me amaste? ¿Cómo se ama a una prisionera? ¿Cómo se ama a un secreto que hay que controlar? Tú sabías quién era yo. Y en vez de protegerme, me silenciaste. Hubo un silencio largo. Me obligaron. No lo entiendes. No, yo entendí demasiado tarde. Pero ahora, todos van a entender». Corté. Y en ese momento, recibí un mensaje anónimo. Esta vez, con un vídeo adjunto. Al abrirlo, el rostro de mi madre apareció en una cinta antigua, sentada en una silla de madera, con un pañuelo en el cabello y los ojos llorosos. «Si estás viendo esto, Clara, es porque lograste sobrevivir, porque no te doblegaron, y porque sabes que tu historia es mucho más grande que el apellido que te negaron». Me cubrí la boca con la mano. No pude contener el llanto. «Perdón por no estar, perdón por no poder protegerte, pero tú vas a cambiar todo, no por venganza, sino por memoria, por verdad, y por todas las que no pudieron hablar». El vídeo se apagó, y yo, en la oscuridad de mi sala, supe que el tiempo de la justicia había comenzado. Los días siguientes fueron como una tormenta eléctrica sin tregua. Cada nuevo artículo, cada nueva filtración, cada testimonio anónimo o documento emergido era un relámpago que iluminaba el podrido esqueleto de la Fundación Ilustre y Cornell Holdings. Y yo, desde mi oficina en Madrid, era el ojo de esa tormenta. Pero no estaba sola. Sofía había reaparecido, de pronto, sin explicaciones. Entró en la oficina una mañana con una mirada que no dejaba lugar a preguntas, solo certezas. «Estoy bien», dijo. «Me tuvieron en una finca de Guadalajara. No me hicieron daño. Solo querían saber qué sabíamos. Me soltaron cuando se dieron cuenta de que ya era tarde para frenarte». «¿Te hicieron algo?» «Me vigilaban, me leían, pero no me tocaron. Y ahora, quiero verlos caer contigo». La abracé con fuerza. Fue uno de esos abrazos que solo ocurren después del trauma compartido, cuando la palabra aliada ya no basta. Mientras tanto, en las redes sociales, algo inesperado estaba ocurriendo. Mujeres, decenas, luego cientos, empezaron a contar sus experiencias con empresas vinculadas a Cornell Holdings, historias de acoso, de discriminación, de despidos por embarazo, de silencios obligados. La conversación se volvió imparable. El nombre de Santiago comenzó a aparecer, no directamente en titulares, pero sí en foros, en comentarios, en susurros cada vez más fuertes. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Una ex socia de Natalia Kim, María Luisa Estrada, decidió romper el silencio. Convocó una rueda de prensa improvisada en el Colegio de Abogados de Madrid. Con voz firme, denunció los pactos entre la Fundación Ilustre
y políticos locales para desviar fondos públicos hacia proyectos sociales que no existían. Mostró documentos, recibos, grabaciones, y en una de ellas se escuchaba a Santiago, claramente, diciendo: «No importa si el proyecto se ejecuta o no. Mientras los papeles estén limpios, todo lo demás es ruido. Clara no va a sospechar nada. Ella vive para sentirse útil». Escuché esa grabación en mi despacho, sola con los auriculares puestos. Me dolió más de lo que quise admitir, no porque aún sintiera algo por él, eso había muerto hacía mucho, sino porque confirmaba lo que siempre temí, que yo había sido un instrumento, un títere con buen currículum y rostro amable para encubrir una maquinaria de corrupción. Y sin embargo, era precisamente eso lo que ahora los destruiría. Esa misma noche, me reuní con Sofía, Natalia, aún en recuperación, pero más fuerte que nunca, y Beatriz, la asistente legal que había iniciado el hilo viral. Nos encontramos en una oficina temporal en Lavapiés, convertida en centro de comando. Ellas eran las primeras integrantes de lo que llamé, medio en broma, medio en desafío, las que caminan conmigo. «¿Estás segura de esto?», preguntó Natalia. «Más que nunca», le respondí. «Ya no es solo mi historia, es la nuestra. Decidimos lanzar una fundación, una de verdad, no una fachada para lavar dinero o influencias, sino un espacio donde mujeres como nosotras, con talento, con sueños, pero sin apellidos blindados, pudieran empezar de cero. La llamaríamos Fundación Clara Ruiz, en honor a lo que fui y a lo que decidí ser». La presentación oficial fue programada para el Día Internacional de la Mujer, con periodistas, cámaras, invitadas de toda España, y una invitación muy particular, enviada por correo certificado a nombre de señora Catalina Cornell, mi ex suegra. La mañana del evento, vestida con un traje blanco que mandé a hacer especialmente, subí al escenario del Teatro Ateneo de Madrid con las piernas firmes y la voz clara. Durante años me dijeron que no era suficiente, que mi carrera era modesta, que no entendía cómo funcionaba el poder, que debía callar, sonreír y no molestar. Hoy estoy aquí para decirles que todo eso era mentira, porque las mujeres no nacemos para encajar en moldes rotos. Nacemos para construir otros nuevos. El auditorio estalló en aplausos. Algunas lloraban, otras simplemente asentían con los ojos brillantes. Y si alguien todavía cree que puede silenciarnos, que preste atención a lo que viene. Esa misma tarde, mientras comía con Sofía y Natalia en un restaurante cercano, me llegó un correo anónimo con un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video de seguridad. Mostraba a Santiago Cornell en su despacho, empacando documentos, destruyendo discos duros. Y luego, algo que nos dejó heladas, la policía entrando. «Clara», me dijo Sofía, sin levantar la mirada del móvil. «Esto ya no es venganza, es historia». Asentí, pero no dije nada, porque sabía que todavía faltaba una última pieza, una que cambiaría todo, y esa pieza me esperaba en una carta que acababa de llegar a mi buzón, con el remitente de un apellido que juré no volver a usar jamás. Carta de Iker Ruiz. Asunto: la verdad final. La carta llegó en un sobre marrón, sin logo, sin membrete, con una caligrafía temblorosa que reconocí de inmediato. Era de Iker. Desde el monasterio en Toledo no había vuelto a verlo ni a saber de él, salvo una vez en la distancia durante una audiencia pública. No necesitábamos hablarnos para entender que cada uno estaba moviendo su parte del tablero. La abrí con cuidado. Dentro había solo una hoja, escrita a mano, en tinta negra. «Clara, si estás leyendo esto, es porque decidiste ir hasta el final. Hay algo que no te conté, no por miedo, sino porque quería ver si tú podías encontrar la fuerza por ti misma. Ahora sé que puedes». Nuestra madre dejó otro archivo, más antiguo que lirio azul. Lo llamó Flor Muerta. Es su testamento real. En él hay nombres que no figuran en ningún documento legal. Hay pruebas de algo que incluso tú, con todo lo que sabes, no te imaginas. Está enterrado en la antigua finca de los Cornell en Ávila, debajo del manzano junto al pozo. Haz lo correcto. Nos vemos cuando todo acabe. Iker. Me quedé en silencio varios minutos, apretando el papel con fuerza entre los dedos. Sentí que algo ancestral se despertaba en mí, como si generaciones de mujeres silenciadas empujaran desde el pasado para que yo no temblara. Llamé a Sofía. «Nos vamos a Ávila. Hoy». «¿Otra vez? ¿Qué ahora?» «El final. El verdadero. El que no se puede esconder ni borrar». La finca Cornell en Ávila era una reliquia en decadencia. Una de esas mansiones rurales que solo se mantenían por orgullo familiar, con sus ventanales rotos y jardines devorados por las malas hierbas. La recordaba de una Navidad silenciosa durante mi matrimonio con Santiago,
Nunca me habían dejado explorar libremente el terreno. Ahora sabía por qué. Sofía y yo llegamos al atardecer, con palas, linternas y una determinación silenciosa. El manzano seguía ahí, torcido pero firme, con ramas como dedos apuntando al cielo. Cavamos durante casi 1 hora. La tierra estaba húmeda, dura. Las raíces obstaculizaban todo, pero al final, algo chocó con metal. Una caja, oxidada, pequeña, pero intacta. La abrimos allí mismo, bajo la luz pálida de la linterna. Dentro había documentos, una grabadora de casete, fotos antiguas y una carta con el sello original de la familia Cornell. El primer documento era una declaración firmada por Catalina Cornell, la matriarca. Decía, con su puño y letra, que el primer esposo de Ángela, mi abuelo, había sido socio de su padre, pero también su víctima, que la familia Cornell había despojado a los Ruiz de sus tierras, de su patrimonio y de su historia, que Ángela fue enviada a un internado en Londres, bajo otro nombre para evitar que reclamara la herencia, y que cuando volvió embarazada, Santiago fue designado como la solución al problema. Santiago, mi esposo, había sido elegido desde adolescente para ser mi vigilante. Me sentí enferma. Sofía me miró. ¿Qué vas a hacer con esto? Todo. Voy a contarlo todo. Pero no en los medios, ni en los tribunales. Quiero que lo diga ella. Catalina, ¿estás loca? Tal vez. Pero necesito que el mundo la escuche. Que no me crean a mí. Que la crean a ella. 2 días después, me presenté en la casa de los Cornell en Salamanca. Catalina abrió la puerta con la misma compostura de siempre, pero esta vez noté una leve rigidez en sus dedos. Como si ya supiera. ¿Vienes por justicia, verdad? No, por verdad. Y tú vas a darla. Entramos. Nos sentamos en el mismo salón donde todo empezó. Le mostré los documentos, las grabaciones, las fotos. Ella no lloró, no gritó, no negó. ¿Qué quieres, Clara? Un video. Tu voz. Contando la historia, admitiendo lo que hiciste, lo que permitiste, lo que destruiste. Y si me niego, tengo copias, tengo respaldo. Pero si hablas tú, las cosas no terminarán en prisión, terminarán en dignidad. Me miró con una mezcla de respeto y derrota. Luego, por primera vez, asintió. El video fue grabado esa misma noche, con mi móvil. Catalina sentada en su butaca, sin maquillaje, sin ornamentos, solo con la verdad temblando en los labios. Esta historia no es mía. Es de Clara, de su madre, de todas las que quisimos enterrar con silencios y dinero. Nos equivocamos, me equivoqué. Al día siguiente, lo subí a todas mis redes. Sin filtro, sin edición. Se volvió viral en menos de 1 hora. Santiago fue detenido oficialmente por fraude, manipulación financiera y encubrimiento de delitos fiscales. El escándalo hundió a toda la cúpula de Cornell Holdings. Las cuentas fueron congeladas. La Fundación Ilustre fue clausurada. Y yo recibí una carta de Iker. Lo hiciste. Nos diste un nombre. Nos diste historia. Han pasado 6 meses desde que publiqué el vídeo de Catalina. A veces aún me despierto en mitad de la noche esperando represalias. Un mensaje, una amenaza más. Pero lo que llega ahora es distinto. Cartas de mujeres agradecidas, solicitudes de ayuda, historias que se cruzan con la mía en ese punto exacto donde el dolor se transforma en poder. Todo cambió desde entonces. Santiago Cornell fue declarado culpable en 3 cargos: evasión fiscal, fraude documental y encubrimiento de actividades ilícitas. Lo condenaron a 8 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes del 4º año. En su última audiencia me miró. Por un momento, pensé que pediría perdón, pero solo desvió la mirada, derrotado, como un rey sin corona. Su madre, Catalina, se retiró de la vida pública. Vive ahora en un piso modesto en Valladolid, cuidada por una enfermera. Desde su confesión pública, ha sido marginada por la alta sociedad. Algunas la consideran traidora, otras, mártir. Para mí, simplemente fue el primer eslabón en romperse. No la odio, pero tampoco la perdono. Natalia Kim recuperó su empresa. Más fuerte que nunca, ahora dirige una incubadora tecnológica que invierte exclusivamente en startups lideradas por mujeres. La última vez que nos vimos, me abrazó durante largo rato y me dijo: «Tu historia nos salvó a muchas que nunca pudimos contar la nuestra. Sofía sigue a mi lado. Más que amiga, es mi hermana de vida». Ella dirige ahora la Fundación Clara Ruiz, que cuenta con más de 80 proyectos activos entre Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao. Verla enseñar a mujeres a presentar sus propios planes de negocio, a negociar, a hablar con seguridad, es una de las cosas más hermosas que he presenciado. Beatriz, la ex asistente legal,
Es ahora parte del equipo jurídico de nuestra fundación. Se convirtió en una voz poderosa contra la violencia laboral y las prácticas empresariales tóxicas. Dio charlas en universidades, escribió un libro y hasta participó en una comisión del Senado sobre reformas de protección a denunciantes. Y yo vivo en Málaga ahora, en una casa pequeña frente al mar. Por primera vez, elegí un lugar sin necesidad de complacer a nadie. Todas las mañanas camino por la playa con un cuaderno en la mano. A veces escribo, a veces solo dibujo el viento. Mi apellido legal sigue siendo Ruiz, pero en los documentos de mi fundación, en mi sitio web y en cada entrevista que doy, firmo como Clara Ruiz de Cornell, no porque quiera el peso de esa familia, sino porque convertí ese apellido en otra cosa, en prueba, en símbolo, en testamento. Un día recibí una carta de Iker. No tenía palabras, solo una fotografía. Los tres, mi madre, Iker y yo. Una imagen nueva, tomada por él hace poco. La había hecho un artista gráfico a partir de archivos viejos, reconstruyendo rostros, sonrisas, memorias. La puse en la sala, no como un altar, sino como un recordatorio, de lo que fue, de lo que vencí, de lo que viene. Y sí, a veces me preguntan si me arrepiento, de no haber seguido una vida tranquila, de no haber aceptado el silencio, pero la verdad es que no, porque a cambio de todo lo que perdí, gané algo que nunca pensé tener, mi historia completa, y ahora es mía, para siempre.